Vamos a empezar. Mi nombre es Edgardo Lander, de la Universidad Central de Venezuela. Quiero hacer la presentación de este seminario por el acceso libre y universal a las vacinas, coorganizadas por el Global Dialogue for Systemic Change y el Global Tapestry for Alternatives, como parte de un esfuerzo conjunto para contribuir a traer a juntar los esfuerzos, movimientos y redes de diferentes partes del mundo para debatir y trabajar juntos en búsqueda de alternativas al orden capitalista. Hoy vamos a trabajar con los asuntos más urgentes del presente, la pandemia COVID y su extremadamente desigual acceso a las vacinas entre las personas de diversas partes del mundo. Comenzamos por el presupuesto de que, a no ser que haya acceso universal a las vacunas de COVID, no hay manera de sobreponerse a esta pandemia. Esto requiere entre otras cosas, la producción masiva de vacunas genéricas en precios accesibles, una cosa que actualmente es bloqueada por la gran farmacéutica, la gran industria farmacéutica, los propietarios de los derechos, intelectuales y sobre casi todas las vacunas, sobre todas las vacunas, bien como los gobiernos de Estados Unidos, Europa y Japón. Esta discusión sobre la pandemia es para nosotros apenas el inicio. Hay múltiples dimensiones que todavía no podemos trabajar. Hay muchos grupos con discusiones y esfuerzos continuados en investigación sobre el asunto. Queremos informar sobre estas iniciativas diferentes en nuestro sitio web, que probablemente voy a organizar en los próximos días. Tenemos 1 hora y media para este seminario, por lo tanto tenemos severas limitaciones del tiempo. No tenemos tiempo para presentaciones individuales de cada participantes, entonces pido a que cada uno de ustedes, panelistas, escriban su nombre, organización y su email en el chat del Zoom. Tampoco no tendremos tiempo para un debate abierto. Más de 100 personas están registradas. Los panelistas van a tomarse 8, máximo 10 minutos cada uno para sus presentaciones. Y esto va a ocurrir la primera hora. Entonces me gustaría pedir que sus preguntas y comentarios sean hechos en el chat del Zoom, de manera que puedan ser incorporadas a la conversación y los panelistas puedan responder a sus preguntas. Nos agrada mucho tener la participación de 5 expertos que son activistas de 5 diferentes continentes que están profundamente involucrados en el esfuerzo para la democratización del acceso a las vacunas al COVID. Por el orden, para las consideraciones tenemos Fátima Hassan, de África del Sur, ex abogada por derechos humanos, fundadora de Health for Justice en Sudáfrica. Victoria Agnoletto, Italia, médico, activista en la campaña europea Right to Care, una organización sin fines lucrativos y sin fines lucrativos por la pandemia, ¿no? Anfitrión del 37.2, una emisión radiofónica de asuntos de salud. Jorge Bermúdez, de Brasil, investigador de la Fundación Osvaldo Fiocruz, que es la institución clave para los estudios de vacuna en Brasil. Él ha estado siguiendo muy de cerca el debate sobre la vacuna en la Organización Mundial del Trabajo con los activistas más activos en la red de Brasil en este asunto. También va a participar Lina Mendahaney, de India, jefe de los Médicos Sin Fronteras, campaña de acceso de los Médicos Sin Fronteras, actualmente enganchada en la campaña de acceso. Amit Kadir, de Canadá, médico especializado en infectología y ex miembro de la Asamblea Nacional de Quebec, representando al Quebec Solitaire. Todos los presentadores van a presentar en inglés y
habrá traducción para francés y español simultánea. Por favor, seleccione su lengua en el Zoom, en la opción de lenguaje del Zoom. Así que paso directamente a Fátima. Gracias, Edgardo. Y les saludo a todos los otros panelistas. Saludos de África del Sur. Quiero hacer dos puntos. El primero es que estamos en una crisis, como comunidad, como un todo, como la población mundial tiene indicaciones para que esta crisis dure hasta 2024. Algunos de los países más ricos tienen acceso a las vacunas, pero pocos países pobres lo tienen. Y positivamente en las últimas semanas tuvimos líderes, incluso en la Organización Mundial de la Salud, han estado preocupados y nos llamaron para ver que hay una catástrofe moral, además de la catástrofe endémica. Sabemos que la África del Sur lidera esta propuesta y eso fue bloqueada por las naciones más ricas, y algunas de las razones por qué eso ocurre es porque la oposición es muy fuerte. Esta propuesta fue bloqueada desde octubre de 2020 y África del Sur está presionando por una postura en Ginebra para tener acceso al licenciamiento para la manufactura de vacunas por otros países, particularmente en relación al contraste que tenemos entre las empresas de vacunas que están buscando a los gobiernos y están dando mucho poder a estas industrias farmacológicas que fabrican vacunas. Y lo vemos como una cosa muy esquizofrénica. En Ginebra estamos trabajando hacia la izquierda, pero hablando como la derecha. Entonces tenemos el dato que dice que el 74% de las vacunas están siendo administradas en apenas algunos países más ricos, y en cuanto que 150 países, incluso en mi país, muy pocas vacunas fueron dadas, en algunos nada. Y entonces, por ejemplo, al llegar a Ghana, por ejemplo, tuvimos que hacer un stock de urgencia hasta que se tomó la decisión para que Seneca proveyera las vacunas. El hecho es que tenemos que las reglas se están dominando para que la gente en los países más pobres sufra, y hay evidencia sobre eso. Todas nuestras sociedades todas nuestras asociaciones de salud pública están demostrándolo y diciendo sobre eso. Todavía dependemos de la naturaleza voluntaria de esas empresas y no obligatoria para proveer las vacunas. Y eso no ha tenido resultados todavía, ninguna presión en relación a ese asunto. Cuanto más presión se pone sobre las empresas multinacionales, puede llevar a alguna abertura para licencias voluntarias, pero no es suficiente. Tenemos una crisis violenta en escala de la manufactura, y entonces otras empresas tienen poder tener acceso a los elementos de la vacuna para que entonces las personas que tienen que incorporar vacunas a otros países, se habla de falta de capacidad productiva de la vacuna, en lo que es figurativo en realidad. Por lo tanto, si hablamos rápidamente sobre la situación en África del Sur, hay 5 cosas que definen las negociaciones contractuales entre los fabricantes y los gobiernos. El primero es que tienen acuerdos de no disclosure, sin declaraciones de secretos industriales. Tampoco hay transparencia. Los fabricantes dicen que retiraron las posibilidades de reglamentación o de negociación de precios, y son tratados como secretos de estados y no como empresas privadas. Aún el Parlamento respeta eso, aún con la vacuna de COVID, y eso ha sido hecho ya con otros tipos de medicamentos.
No hay transparencia también en los términos contractuales y las condiciones, y nuestro gobierno ahora básicamente ha sido un secuestrado, ¿no? Un rehén de la situación de las Big Pharma, de la gran industria farmacológica, y sin compensaciones por los secretos contractuales o las ventajas contractuales en que figuran en que son hechos los contratos. Entonces, hay un efecto sin resguardo de las personas a las que les pueda funcionar mal la vacuna, a los fracasos de la vacunación, en fin. Hablé sobre la necesidad de aumentar la capacidad industrial, y hay empresas en África del Sur que es uno de los que han fabricado medicamentos para tuberculosis y malaria, y eso se está trabajando empresa a empresa. Johnson Johnson, BioVac no recibió ni siquiera, no mandó ni siquiera una vacuna, o ninguna de las otras empresas de fármacos ha podido hacerlo. Entonces nos preocupa quién está dentro de la sala de negociaciones y quién no, particularmente cuando la Unión Europea tuvo su crisis de demanda y suplimiento y provisión y parece que hay algún movimiento con la empresa Merck para que tornara más competitiva la cuestión entre las industrias farmacológicas. Entonces se quiere saber quién puede o quién no puede producir, y eso es una confusión. Tenemos una parte de vacuna en realidad, y lo que es muy perniciosa es una oposición en relación a lo que es aparte de vacuna que resulta que está ocurriendo en el mundo. En la pandemia tuvimos experiencia en eso hace más de 100 años con las industrias productoras de remedios, y ni siquiera no se trata de pensar en pandemias futuras tampoco, sino que ahora en esta pandemia tenemos que preguntarnos cuáles son los derechos humanos relacionados con eso, con la provisión de vacunas. Entonces, hay oposición a las empresas farmacológicas y hay una oposición fuerte. Entonces hay empresas fundamentales que no están operando en nuestro país, y hay una crisis fundamental y tenemos que luchar para concesiones pequeñas como licencias voluntarias y en formas pequeñas, aunque fuera, y después poder escalar eso hasta que atienda al público en general. Me gustaría terminar diciendo que avisar que África del Sur debe ser congratulada, parabenizada por el waiver a vacunas, o sea, waiver significa abrir para la fabricación de otras empresas y de manera gratuita o más barata. Tenemos que luchar por licencias voluntarias. Creo que la tercera forma activista, no activistas radicales, pero comenzar a preguntar a nuestros gobiernos a que usaran las medidas compulsorias de licenciamiento por parte de las empresas. Y eso no puede demorar meses hasta que eso funcione. Tenemos una crisis pandémica, es una crisis significativa, y es la hora de hacer este licenciamiento obligatorio a las industrias de productos farmacológicos. Gracias por tu intervención que nos preocupa. Ahora, Vittorio Agnoletto, el segundo panelista, por favor. Gracias. Buenas tardes. Es tarde ahora en Italia. Soy italiano, pero debo hablar inglés, entonces hay una traducción. No hay una traducción de italiano a otra lengua, entonces voy a tratar de hablar inglés de la manera que pueda, perdón. La situación en la Unión Europea ahora no es buena. Tenemos 3 tipos de vacunas diferentes. Tenemos Pfizer, Moderna y AstraZeneca.
la Unión Europea decidió tener apenas un acuerdo comercial con cada una de estas tres empresas farmacéuticas, apenas un acuerdo para todos los 27 países de la Unión Europea. En teoría, todos estos países deberían respetar este acuerdo y nadie podría entonces actuar por cuenta propia. La realidad es completamente diferente, claro. Existe hoy una competición muy fuerte dentro de la Unión Europea en relación a diferentes países. Por ejemplo, Alemania colocó más dosis, compró más dosis fuera del acuerdo europeo. Ese es apenas un ejemplo de las disfunciones de este acuerdo. Ahora, las tres grandes empresas no están respetando tampoco el acuerdo comercial. Prometieron a millones de dosis en diferentes situaciones, pero no respetan este acuerdo. Este es un problema serio, claro, porque usted sabe que estas tres vacunas deben ser usadas en 2 dosis en la distancia de semanas entre una dosis y otra. Es muy difícil organizarlo todo por los países. Muchas asociaciones dentro de la Unión Europea, en el grupo de la sociedad civil, organizaron una iniciativa de ciudadanos europeos. Esta es una institución dentro de la Unión Europea, pero independiente. Tenemos que tener 1 millón de firmas para nuestra petición. Si consiguiéramos 1 millón de firmas, la Unión Europea tiene que discutir el asunto dentro del Parlamento Europeo para que siga nuestra propuesta. Tenemos 4 puntos. El primero de ellos es que tenemos derecho de tener que las investigaciones en pandemia y en vacuna tienen que ser compartidas por todos, tienen que ser transparentes. Las empresas no pueden tener derecho a tratar menos personas. Tampoco el monopolio de los productos farmacéuticos. Esto limita su disponibilidad y aumenta su costo para aquellos que necesitan la vacuna. El segundo punto es la transparencia ahora. El costo de producción y la contribución pública y la seguridad de vacunas deben ser públicas. Los contratos entre autoridad pública y las empresas farmacéuticas deben ser públicas, porque hasta ahora estos acuerdos son secretos y también los miembros europeos del Parlamento pueden mirar apenas algunas de las oraciones de los contratos, pero nadie puede leer el contrato entero. También es dinero público, entonces es control público también. Los pagadores de impuestos están pagando por eso. ¿Qué fue lo que es pagado por personas públicas o por el público debe estar en las manos? Entonces no se puede privatizar tecnologías críticas que fueron desarrolladas con investigaciones públicas. Las grandes empresas farmacéuticas no deben lucrar con esta pandemia a costas de la salud de las personas. Se requiere solidaridad. No puede haber lucro privado en esto. Todo debe ser hecho con costos calculados para que no haya lucros. Tenemos algunos objetivos públicos.
que el primero es apoyar la sugerencia de moratoria de India y África del Sur. Sabemos que hasta ahora la Comisión Europea en nuestro gobierno es contra la moratoria de India y de África del Sur. El segundo objetivo es que para obtener licencias obligatorias, pedimos a nuestro gobierno para usar licencias obligatorias y pedimos a la Comisión Europea que no detenga estas decisiones. ¿Por qué? Ustedes saben que hasta ahora la Comisión Europea siempre fue contra la licencia mandatoria obligatoria. La Comisión Europea, algunos años hace, puso esto dentro de un acuerdo comercial internacional con la Unión Europea, apuntando contra el uso de licencias obligatorias. Estos son puntos muy importantes para nosotros. Nuestra petición, el nombre es el derecho a no lucro con la pandemia. Llegamos hasta ahora a 100.000 firmas y tenemos que llegar a 1.000.000. Pero el gobierno europeo es muy contra esta propuesta. Está muy en contra de esta propuesta. Para el futuro, apoyamos la idea de tener en Europa un análisis profunda de los productos farmacéuticos, porque hasta ahora todo esto está en las manos de muy pocas empresas farmacológicas grandes. Los últimos dos puntos son como sigue. El primero es que los datos, o mejor, tratamos de explicar a nuestra gente que no hay una solución en ninguna parte del mundo. No podemos estar seguros de los datos. Explicamos, pero si muchas partes del mundo no puedan usar la vacuna, entonces es probable que el virus se torne más agresivo en otras partes del mundo también. O sea, en otras palabras, en 2 o 3 meses tendremos virus más agresivos que van a llegar también a Europa. Así que es de nuestro interés ser capaz de que las personas puedan en todo el mundo usar la vacuna. Y hay un otro debate también, porque la Unión Europea trata de pagar más y más dinero a la gran industria farmacéutica para convencer a la gran empresa farmacéutica para que tenga acuerdos comerciales. Y eso no es la solución. Este es un acuerdo comercial y otra manera de aumentar los lucros de la industria privada. O sea, es completamente lo opuesto de los licenciamientos de producción de las vacunas de manera pública. Muchas gracias, Victoria. Ahora vamos a un tercero panelista, Jorge Bermúdez. Y le voy a pedir a los panelistas que miren el chat, porque algunas preguntas fueron colocadas en el chat directamente pertinente a esta discusión a algunos de los panelistas. Entonces, les pido que miren al chat a la medida que sigue la conversación nuestra. Jorge, por lo tanto, muchas gracias, Edgardo. Buenas tardes, bonjour, buenas tardes, buenas tardes. Inicialmente quiero agradecer al Global Dialogue por esta organización y por mi invitación a que fuera uno de los panelistas, dejando claro que no represento ninguna organización institucional. Soy un investigador
de la organización Fiocruz en Brasil. La semana pasada y este fin de semana, muchos papers discutieron que la desigualdad llegó a un nivel muy crítico con las vacunas de COVID. Algunos países tienen ya 75% de las vacunas fabricadas y casi 150 o 130 países no tienen disponibilidad de las vacunas hasta 2003 o 2004, o 2023 o 2024. Entonces estamos creando un apartheid de vacunas. Hoy vemos también una cuestión en Israel, por ejemplo, un fabricante. Entonces están tratando de aumentar la producción de vacunas, pero la distribución no. Desde el inicio de la pandemia, consideramos las poblaciones vulnerables no fueron priorizadas en la vasta mayoría de nuestros países. Los desempleados, los subempleados, todas esas personas no fueron apoyadas y la desigualdad fue más evidente aún en los países más ricos. El acceso a las tecnologías fueron bloqueadas entre las medidas de solidaridad y la explotación tecnológica comercial. Entonces, los monopolios, hay monopolio en la parte de las empresas farmacéuticas. La ganancia impera y la propuesta de distribución equitativa está desde el inicio de la pandemia. Y entre las organizaciones de las Naciones Unidas y otras también entraron en esto. El acceso a la vacuna ha sido discutido ampliamente. COVAX y las instalaciones de COVAX deberían incluir acceso a los países pobres. Sin embargo, consideramos que un mecanismo de dedicaciones comerciales y contratos jurídicamente obligatorios existen, sí, pero la mayoría de los países decidieron apoyar el COVAX también para tener acuerdos bilaterales comerciales, lo que mina todo el esfuerzo contra la pandemia. Al mismo tiempo que los países ricos pueden vacunar a sus poblaciones, durante 2021, el grupo de los países más pobres del mundo van a tener que esperar hasta 2024 y eso es injusto y además es un apartheid de vacunas. Por otro lado, países como Canadá, Alemania, Chile, Colombia han implementado regulamentación de justicia para capacitarlos, para tener acceso a las tecnologías y licencias mandatorias entregues por las industrias farmacológicas. Y ver las licencias como siendo no únicamente propiedad de las empresas farmacológicas sería una manera de tornar más equitativa la distribución de vacunas. Más de 2.000 papers piden medicamentos relacionados a COVID-19. Entonces, la ganancia por monopolio y altos precios es muy clara en esta pandemia. Esto nos lleva al waiver, o sea, el abrir licencias para el público. Después de los acuerdos, de las declaraciones de India y de África del Sur, además, necesitamos considerar que esta puede ser la diferencia entre izquierda y derecha entre las personas. Puede ser la diferencia entre solidaridad o apartheid y exclusión dentro de la salud y los lucros. 58 países ya hicieron un apoyo, o sea, al waiver, a la cesión de derechos. Y también la Organización Internacional del Trabajo y otras instituciones mundiales también están pidiendo por eso. No solo vacunas, pero incluyendo las vacunas, apoyado por la sociedad civil, organizaciones de sociedad civil e instituciones académicas también. El llamamiento más fuerte de la OIT
fue hecha el viernes pasado. Al mismo tiempo, me gustaría dar las bienvenidas al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas para expandir el acceso a las vacunas en países tanto ricos como pobres. No, a pesar que no podemos ponernos en contra de la alternativa que fue puesta por el nuevo director general, representando un tercer camino, ¿no? Ese tercer camino termina por mantener la supremacía de los países más ricos. Hay algunos pasos que son tomados, pero todavía tenemos las reglas de propiedad intelectual privada. Ya dije acá antes que siempre pienso que las medidas voluntarias son buenas, pero no son suficientes, no son abarcantes y son guiadas por la industria con un escopo geográfico, un alcance geográfico que les interesa donde pueden tener más lucro. Pero tenemos que tener un acceso universal y una guía orientada por la distribución poblacional del mundo, que incluye a los países pobres. La pandemia es una situación de emergencia que tiene que ser confrontada también con soluciones de emergencia igualmente. Los países ricos tienen que compartir el conocimiento, no solo voluntariamente, pero también asegurar que, dijo la OMS, que tenemos 31 manufacturadores en los países del tercer mundo que pueden potencialmente fabricar vacunas. Entonces tenemos que tener acceso universal y apoyar la producción local, y no solo en los países ricos, pero también en los países emergentes, y apoyar el acceso a las vacunas y a las tecnologías de fabricación de las vacunas. Entonces, el abrimiento de las licencias intelectuales es un camino hacia la salud a la luz de la democracia. Gracias. Muchas gracias, Jorge. Todo el mundo ha respetado bastante el tiempo. Lo aprecio y se lo agradezco. Ahora tenemos nuestro cuatro panelista, Lina. Bueno, debo decir buenas tardes, buenos días. Quiero hablar de dos cosas esenciales que son muy importantes para el acceso a la vacuna, pero también a todos los productos médicos. Pero vemos que en Holanda, por ejemplo, los productos químicos requisitados para producir los tests tenían poca distribución o poco acceso, y Holanda tomó medidas para compartir la tecnología. Había una falta de PPE y el acceso también sobre la situación en la Palestina, por ejemplo, hubo una situación muy difícil. Entonces, estamos mirando una situación donde hay una diferencia entre acceso entre las poblaciones más pobres en relación a las poblaciones más ricas. Habiendo dicho esto, la propiedad intelectual, si vemos la propiedad intelectual, no significa que todos los países estén abriendo para todos las empresas que tienen capacidad de manufactura por el mundo. Hay muchos países emergentes que tienen esa capacidad de manufactura, pero no tienen licencias. Entonces tenemos que seguir haciendo presión para que esto ocurra, que esta distribución de licencias ocurra. Estamos viendo el hecho de que hay países que tienen su capacidad de producir medicinas y vacunas, y esos asuntos tienen que ser tratados y presionados. El año pasado vimos que si tuviéramos este tipo de actitud desde el comienzo de la pandemia, perdón, en el comienzo del AIDS también, ¿no? Eso fue lo que pasó con AIDS. Y países como Asia, África y América Latina no tuvieron acceso a las medicinas contra AIDS. Y tuvimos que trabajar país por país para que hubiera
consiguiéramos licencia. Tailandia, Brasilia, Ucrania, en fin, fue una lucha muy larga y un desafío en esa época con el AIDS, para que cada país tuviera acceso a remedios o a medicinas para el AIDS, para el SIDA. No hubiéramos perdido millones de vidas en relación a esa epidemia. Ahora, lo que aprendimos de esa experiencia es que no tenemos que hacer esto de país en país, porque demora mucho. Tenemos que hacer esto con la vacuna a COVID. Tenemos que aumentar nuestra capacidad de manufactura y como la propuesta de India y África del Sur. Tenemos que facilitar la manufactura. Lo que vimos en una situación donde hay negociaciones con los países, pero es la primera vez recién ahora, después de muchos meses, en que este tipo de cosas se discute para responder a la pandemia de COVID-19. Ahí es donde la postura de África de África del Sur y India, donde se critica el sistema de propiedad intelectual, que en realidad no es un sistema de propiedad intelectual. La tecnología existe, no fue producida apenas por estos países. La falta de sistemas y ordenamiento de los sistemas de propiedad intelectual en medicamentos ha sido un problema en relación a esas patentes. A veces sale bien las negociaciones y otras veces no sale tan bien. África del Sur está tratando estos problemas y se hizo una ley, pero no era una ley completa que atendía todas las necesidades. Fue en realidad una ley introducida por la Inglaterra a África del Sur. Y hoy en día tenemos un sistema de propiedad intelectual que no responde a las situaciones como, por ejemplo, COVID-19 o el SIDA. Entonces, esta vez, la propuesta es abrir mano de toda la propiedad intelectual en relación a las vacunas, en todas las herramientas médicas, especialmente en vacunas, para que no se repitan los errores cometidos con el SIDA y no tenemos que perder millones de personas otra vez. Es importante trabajar juntos con la Unión Europea, los Estados Unidos, Australia, Japón, Corea del Sur y, claro, el Reino Unido y Canadá para mudar de idea en relación a las licencias para la producción de vacunas. Gracias. Muchas gracias, Lina. Sí, claro que añadiste a las obligaciones que tenemos que cumplir hoy en día y avanzar entonces en estas negociaciones. Ahora el último panelista, Amir. ¿Está mudo? Sorry, do you hear me now? Está mudo. Okay. Sorry, do you hear me now? Perdón, ¿me escuchan ahora? Muy bien. Talking to you from Montreal. Good afternoon. Buenas tardes a todos. Les hablo desde Montreal. Soy un médico. Y mi presencia acá se debe al hecho de que hubo una invitación de Pierre Boudet con la colaboración de Adam Novak y Estrolander, porque nuestra experiencia con un partido de izquierda acá, comenzamos nuestra presencia política en el escenario político con la propuesta de una conjunción, una unión de productores de vacunas para la producción de la misma, para superar los problemas relacionados al peso que aumenta en términos de patentes y de costos en drogas genéricas para los países occidentales, incluso Canadá y Quebec, donde estos costos simplemente escalaron.
y dañaron al financiamiento o las finanzas del cuidado de la salud pública. En relación a la que tenemos acá, el problema que tenemos acá es que nuestra propuesta de una junta de producción farmacéutica inicialmente se encontró con obstáculos subjetivos en relación a las acciones que tenemos que llevar a cabo para tener acceso universal a las vacunas. Y es superar la creencia de que poco a poco iríamos instalarse en la opinión pública de que no tenemos la capacidad industrial para producir o desarrollar vacunas o drogas en general. Entonces, eso es donde creemos que tenemos que volver a las raíces o las mismas raíces que usamos para nuestra propuesta, que ganó mucha atención durante todos los años, especialmente desde el inicio de la COVID-19. El hecho es que cuando comenzamos en 2005 a mirar a este asunto de acceso universal, vimos los éxitos por los activistas sudafricanos en dar dar acceso universal a las drogas antirretrovirales. Fue una batalla, es una batalla continuada en Brasil también. Y sonaba en esa época, razonamos mucho con nuestra memoria en esa época, y en los años 80 y 90, 1980 y 90, un estado pequeño como Quebec, una provincia, tenía la capacidad de producir vacunas en los años 60, 70, 80 e instituyó públicamente que eso se pondría bajo el control de universidades, y se produjo entonces varios productos biológicos, incluido la necesidad del programa universal de vacunas para niños y muchos otros, y también productos biológicos que fueron usados y con gran demanda en los laboratorios públicos. Y en los años 80, con la privatización, hubo una privatización de esos derechos y muchos desarrollos médicos y farmacológicos fueron también privatizados. Por ejemplo, el 3TC fueron privatizados, los derechos del 3TC, y deslocalizados por una empresa enorme, Shire, de farmacología. Digo esto porque en los años 90 lo que tenemos que recordar es que Brasil vio una epidemia de gran importancia que solo fija segundo en la epidemia de ahora de coronavirus. De hecho, se creía que si nada se hiciera, en una cuestión de 10 años, más de 1 millón de personas de Brasil sufriría de SIDA con gran costo. En esa época, en los inicios del año 90 en Brasil, casi $5.000 por año, por paciente por año, en Brasil nada más. Entonces, tuvieron que encontrar soluciones. El gobierno brasileño, delante de ese desastre, decidió proveer, o sea, sobreponerse a los acuerdos comerciales en relación a derechos intelectuales y licenciamiento y patentes de medicamentos, y en menos de 8 meses un equipo de más de 50 cientistas bajo la supervisión de una mujer, una química muy prominente, fueron capaces entonces de alguna manera redescubrir la droga antirretroviral, y así se llegó en los años siguientes, pudieron entonces producir por cuenta propia 8 de las 12
primeras drogas antirretrovirales disponibles. Y ese proceso entero, como lo sabemos, tuvieron grandes obstáculos y oposición por las industrias farmacológicas internacionales grandes, y Brasil tuvo en 1997 puso una ley con un artículo que prevé el licenciamiento compulsorio después de 3 años de fabricado o después de patenteada cualquier droga, para que Brasil pueda ser capaz en los próximos años de forzar la reducción de los costos de drogas retrovirales que se necesitaban para luchar contra la pandemia de la endemia de AIDS. Y eso muestra que países emergentes que no están al nivel de los países occidentales con toda su capacidad de investigación y producción pueden, con voluntad pública, si hay una voluntad política por parte de los gobiernos, son capaces, sí, de no apenas desarrollar la capacidad científica de producir las drogas necesarias, pero también de adecuadamente trabajar con la batalla internacional para incluso mejorar y traer delante de las Naciones Unidas las necesidades, incluso después de los años 2000. Entonces, la Comisión de las Naciones Unidas de Derecho Internacional declararon que las drogas contra el AIDS tiene que ser un derecho universal del ser humano. Entonces, estos elementos los digo para hablar de experiencias que podemos tener ahora para poder soportar o apoyar que, considerando la amenaza de salud del COVID-19, tenemos que establecer en nuestras demandas políticas el acceso a la vacuna, que tiene que ser considerada un derecho humano, como hicimos con las drogas retrovirales que estaban matando a gente en muchos países, como es el caso hoy en COVID-19. Entonces, tenemos que conectar una cosa de que la mayoría de los países adelantados fue hecho. Este desarrollo de una vacuna fue hecho delante de todos los ojos de todas las personas del mundo. Entonces es torna más fácil tomar este tipo de medidas. Los gobiernos colocaron miles de millones de dólares para el desarrollo de estas vacunas. Esto es dinero público. Entonces, hay el derecho a acceso a la vacuna universal. El acceso universal está en primera plana para los públicos. Ya los pagamos a para que estas vacunas se produjeran. Entonces, ellas tienen que ser proveídas por empresas internacionales, como fue mencionado creo que por nuestro camarada Víctor Noleto. Entonces, podemos hacer una ligación entre las campañas para dar acceso universal y vacunas gratuitas para las poblaciones de los países emergentes, pero también para hacer o juntarse en estas batallas, de manera que no haya una división. Y de gente que diga, no, estos son problemas de gente en Brasil o África del Sur o India. Entonces, ligar esta batalla, o sea, ligarnos juntos, conectarnos. No hay motivo para que la gente pague 2 veces por las vacunas si ya pagaron para desarrollarlas. Entonces, quiero recordar a nuestro público que ya en el pasado tuvimos capacidad de fabricación y que estas capacidades simplemente fueron privatizadas en su momento. Entonces tenemos que superar este mal concepto subjetivo de que apenas las industrias farmacéuticas pueden hacer y desarrollar vacunas. Mostrar los ejemplos históricos y ligarnos en la
batalla por acceso universal por el hecho de que las poblaciones no deben de pagar 2 veces por estas vacunas que necesitan mucho. Muchas gracias. Gracias, Amir. Esta es una presentación maravillosa. Estas son presentaciones maravillosas con muchos puntos en alta y puede ser extremadamente útil en esta batalla nuestra para el acceso universal a las vacunas y a drogas en general. Ahora, la segunda parte de nuestra reunión. Tenemos 40 minutos sobrantes. Me pregunto, entonces, si los panelistas que hablaron quieren tratar de algunas de las preguntas que fueron colocadas en el chat. Si lo pueden ver ahí, clican en chat. Y ahí aparecen todas las preguntas y links y otras cosas que fueron colocadas en este chat. Edgardo, me gustaría hablar de una cosa rápidamente. El asunto de varios panelistas acá fue la necesidad de transparencia. La transparencia, me acuerdo que en 2019, en la Asamblea Mundial, una propuesta de Italia inicialmente, fue coanfitrionada por otros países de transparencia. Transparencia en todos los sentidos, en los ensayos clínicos, en los desarrollos, en los índices de efectividad, en fin, la transparencia ahora y la necesidad de transparencia es muy aguda hoy en día. Se cobra un precio en un país, se cobra otro precio en otro país, pero la mayoría de las vacunas estas recibieron fondos, muchos fondos antes, entonces deberían de ser entregadas sin costo, gratuitamente. Ya tienen un fondo para hacerlas. Y no pueden cobrar a los países para tener lucro. En los Estados Unidos hubo los fondos para la fabricación dentro de los Estados Unidos, así como en otros países. También los fabricantes de vacunas hoy deberían de compartir ese conocimiento, no deberían ser contra la liberación de las licencias, porque es una cuestión de justicia. De hecho, si quieren tornar universal y gratuita y a los países pobres que no pueden pagar, creo que tenemos que no deben lucrar con esto. Entonces, la transparencia es una fase fundamental de esta verificación de ausencia de lucro con la pandemia. Gracias, Jorge. ¿Alguien más? Me gustaría añadir un punto muy importante en el hecho de que los acuerdos de las provisiones de vacunas y los precios no son equitativos, ¿no? O disponibles siquiera para mucha gente. Y creo que a lo largo de la línea hablamos cómo la transparencia puede hacer este efecto. Debemos trabajar con el derecho a la información, porque este tipo de especialidad y de conocimiento ya es objetivo de muchos activistas de la libertad de transparencia y libertad a la información, acceso a la información, acceso al tratamiento y acceso a los productos en sí, ya es una cuestión muy importante, pero tiene que ser acompañado de transparencia. Caso contrario, todo es inútil. De todas las estrategias en nuestros países deben ser conectadas. Y los activistas de libertad de informaciones, libertad de acceso a las informaciones, tienen que trabajar muy duro para que esto se torne realidad. Gracias, Lina. Una pregunta para ti, Vittorio. ¿Alguien quiere saber más detalles de cómo es el proceso
juntar las firmas para esta iniciativa de la Unión Europea. ¿Y hasta qué punto esto puede crecer y tornarse en realidad? 1 millón de firmas. A partir de organizaciones o de individuos del público. Muy bien. No es una campaña normal de colecta de firmas, sino que es una institución muy formal la que tenemos ahí. En 2014, la Comisión Europea aprobó este instrumento de colecta de firmas para esto específicamente. Y es para la participación del público. Es una manera, no es una manera simple, pero es una manera de dar oportunidad al público a que diga algo para la institución europea. Y las instituciones europeas tienen, no pueden, pero tienen que discutir con esta gente y tienen que estudiar la petición que el público presenta a ellos. Entonces, el inicio tenía un plazo de 1 año y ahora 15 meses y probablemente 3 meses más. En este periodo tenemos que juntar 1 millón de firmas y estas firmas deben ser colectadas en diferentes países, mínimo 8 países dentro de la Unión Europea. Pero es mejor si fueran en más de 8 países. El total tiene que ser 1 millón de firmas. Cuando vayamos a dar estas firmas a la Comisión Europea, la Comisión Europea debe en primer lugar organizar una reunión pública de discusión con el Comité Europeo que propone esta petición. Entonces, el primer paso es una discusión pública entre la Comisión Europea y las personas que hicieron esa petición, la firmaron. Y después de eso, en el mes siguiente, la Comisión Europea tiene que proponer una discusión en el Parlamento Europeo y en el Consejo Europeo sobre esa petición. Y la Comisión Europea tiene que decidir si presenta una resolución en nuestra dirección o la Comisión Europea puede escoger presentar una solución contra nuestra propuesta. Pero esto tiene que ser discutida dentro de las instituciones europeas. Así que podría ser muy importante ser capaces de usar este instrumento. Pero este instrumento da a nosotros la oportunidad también de organizar una campaña política. En este mes, para convertir y llevar nuestro gobierno a que cambie su idea. Y esta campaña es un debate público en la televisión y en los periódicos. En Italia, por ejemplo, tenemos un comité nacional para apoyar esta campaña y dentro de esta comisión, o comité nacional, están todos los sindicatos. Hay muchas asociaciones católicas, están también los partidos de izquierda dentro de este comité. Organizamos 2 días de batalla, de debates. Uno va a ser en el 11 de marzo y el otro será en 7 de abril con el Día de Derecho a la Salud, con las organizaciones de la salud, con la OMS. Entonces se va a hacer una demostración pública
Y eso no es fácil durante la época de pandemia, ¿no? Una demostración pública. Lo que me gustaría decir también es que tenemos que ser capaces de explicar al público cuán grande es el lucro de la gran industria farmacéutica. Tenemos que explicarlo esto. Por ejemplo, si leyéramos algunas investigaciones económicas, vamos a ver, para el año que viene, la gran industria farmacéutica puede sacar, solo con las vacunas de COVID, solo con la vacuna de COVID, más de 10.000 millones de dólares por año durante los próximos 4 o 5 años. Y creo que no podemos aceptarlo esto. Tenemos que explicar que estamos discutiendo de que esto es mucho dinero, de lucro apenas, y apenas con COVID. Tenemos una pregunta de la audiencia sobre el costo de las vacunas. ¿Cómo se puede explicar el alto costo de las vacunas para los países más pobres? Esto es porque la Big Pharma y por los intermediarios, o es por debilidad del sistema de salud de nuestros países. ¿Cuál es la causa de estos costos muy altos? Yo creo que es una... ¿Puedo continuar? Es una combinación de factores lo que pasa. COVAX se instala para poder dar 10%, 20% en los países. Algunos países entran, otros no entran en COVAX. Y los precios que se den depende de diferentes países que son diferentes, con países, incluso en los países emergentes más ricos y más pobres. Y esto se debe a que hay países donde el Big Pharma tiene capacidad de cobrar más caro y otros países donde simplemente no puede cobrar más caro, ¿no? Es un sistema de mercado. También lo que vemos es que los países que pidieron y pusieron sus pedidos de vacunas a los países en más cantidad o menos cantidad, eso también tiene que ver con los precios. El acceso, quienes necesitan la vacuna ahora, cómo están las campañas dentro de cada país. Algunos países por ejemplo, en los Estados Unidos, pero en el Reino Unido ya se llega al 50% de la población, y en otros países no se llega ni al 5%. Entonces hay muchos factores. COVAX y el trabajo con COVAX por parte de cada país son elementos muy diferentes que permiten este tipo de lucratividad. Otra pregunta en relación a la diferencia. Lo que hacen Rusia y China. La producción, la investigación en vacunas y el acceso a las vacunas y la manera como es distribuida. Si el público o las empresas públicas y privadas en China y en Rusia, sí podrían dar vacunas gratuitas o baratas para otros países. O si hay especulación, por ejemplo, la vacuna china es muy cara. Me gustaría comentar un poco de todos ustedes en relación a este asunto. La geopolítica de la vacuna en general. ¿Quién quiere empezar? Yo creo que es un error ignorar desde el punto de tecnología
Ellos tienen capacidad de Rusia y China que tienen la capacidad de manufacturar esta vacuna. No sé cuáles otros países la tienen. Pero hay un artículo muy bueno escrito que pone en punto que fondos, o perdón, forums deberían de conversar de esto para llegar a conclusiones y hablar de los asuntos que surgen en relación a la vacuna rusa y china. Y hay países que están discutiendo esto y no se puede ignorar. Además, quiero decir que creo que el asunto fundamentalmente es que los datos tienen que ser, tenemos que estar atentos a los datos y el debate sobre acceso a la vacuna tiene que estar explayado por todo el mundo. Todos tienen voz en esto y los mismos asuntos de transparencia, otra vez, ¿no? No hay ninguna razón para que algunos países queden afuera de esta discusión. No hay ni motivo ni puede ser que algunos países queden fuera de la discusión. ¿Algún comentario en este asunto? What has been the experience in Brazil and in ¿Cuál fue la experiencia en Brasil, África del Sur, en relación a las vacunas china y rusa? Jorge? Jorge, Can you repeat the question, Eduardo? You were talking about the Chinese. Can you repeat the question, Eduardo? ¿puedes repetir la pregunta, Eduardo? ¿Cómo es la cosa? Tanto en el caso de Brasil y África del Sur, ¿cuál fue la experiencia con la vacuna rusa y china? Si llegaron a estos países, en qué condiciones y nuestra propia producción. Brasil tiene dos acuerdos con manufacturers de Fiocruz con la vacuna rusa y Instituto Tantan con la Sinovac. Las dos recibieron sus APIs para manufacturar acá y los dos tienen toda la transferencia de tecnología para fabricarla acá, en Brasil. La expectativa que tenemos en Brasil, y por eso hemos trabajado juntos, es que hasta el final del año tengamos 240 millones de dosis producidas con las tecnologías de CoronaVac y AstraZeneca. Y ya comenzamos a vacunar el programa vacuna en Brasil, la línea de frente con los empleados de salud, después los de mayor edad. Desde 99 años, ahora estamos ya vacunando los de 87 años, 65, perdón, 80, 85, 80, etcétera, así va. Y ahí va a otras prioridades, en fin, de atendimiento comercial simple, etcétera, etcétera. Y al mismo tiempo, claro que aumentando nuestra capacidad de manufactura y de diagnóstico, pero también estamos trabajando con instituciones que están trabajando a través del gobierno, que hace bastante tiempo negó que habría una crisis en COVID. Pero las instituciones consiguieron pasar por todo eso y manufacturar. Tenemos también un acuerdo que es siendo elaborado con empresas privadas en Brasil, con el Gamaleya Institute, donde tengamos la vacuna AstraZeneca rusa, la vacuna china también, CoronaVac, y COVAX también. Tenemos en COVAX un aliado en Brasil. ¿De qué vacunas vamos a usar más o menos? También tenemos la Soberana, una vacuna cubana,
que está ya en la fase 3 de ensayos y que va a ser enviada para países latinoamericanos. Argentina y México también tiene tecnología de AstraZeneca y se produce en Argentina y probablemente en México también se va a producir y esperamos entonces salir adelante. Ahora, lo que tenemos que saber es, estamos con todos los países, sabemos que hay países que tienen la capacidad de fabricación y esa capacidad tiene que ser empleada, tiene que ser enfatizada y este es un papel que las Naciones Unidas tiene que trabajar también. No se trata de construir capacidad apenas. Tenemos 41 fabricantes en los países emergentes, ¿no? Entonces hay que ver qué es lo que es necesario para poder enfatizar esta capacidad, o sea, emplear esta capacidad. Pero para que esta capacidad sea utilizada, se tiene que discutir también el waiver de licenciamiento, o sea, la liberación de los accesos a los componentes de la vacuna, la manera de fabricación, etcétera, etcétera, la transferencia de tecnología para la fabricación de vacunas. Entonces, un país dice, tenemos que tener propiedad intelectual para ser capaces de hacer innovaciones. Y eso no es verdad, porque las empresas en muchos países no tienen innovación, están comprando de otros países, están comprando startups y no pueden tener derechos de productos que compraron de otros. O sea, una empresa no puede vender algo dentro de un ambiente de licenciamiento y transparencia general, de transferencia de tecnología. No puede ser que un país venda una cosa. O sea, está mal esto del derecho intelectual ser una manera de organizar innovaciones o de, particularizar las innovaciones. O sea, al mismo tiempo, los países tienen que tener sus flexibilidades. Y estas flexibilidades están adecuadas para aquellos países. Cada país es un país, tiene una capacidad, pero tiene que estar el derecho de cada país de poder manufacturar las propias vacunas. En el año 2016, el secretario general de la ONU se trabajó en el secretario general de las Naciones Unidas sobre el derecho a la medicina. Y eso hizo parte del TRIPS Agreement. Gobiernos y sectores privados tienen que restringirse de amenazas y de prácticas o estrategias que doblegan al derecho a la medicina por parte de algunos países. Hay muchos países que son amenazados por grandes países para no fabricar. Y son países que dependen de países grandes que dependen de la exportación a países menores, ¿no? Entonces esa obligación de TRIPS tiene que respetar algunas situaciones. Hay otras áreas también de comercio que podrían más o menos perjudicar, pero en fin, cada área tiene que ser analizada. Hay muchas licencias compulsorias que fueron emitidas, pero también se puede usar la flexibilidad de TRIPS. Es apenas un uso amplio de las flexibilidades de TRIPS. Si vas país por país, la ley de patentes, por ejemplo, puede tener una ley nacional en cada país. Entonces, cada país tendría que emitir una licencia compulsoria para cualquier otro producto. Tendría que ser una cosa ideal que fueran así, ¿no? Para que fuera generalizado la compulsoriedad, tendría que ser también que cada país en sus demandas de defensas de derechos tendría que también tener una compulsoriedad extendida a todos los productos que tenga. Bueno, hice algunos comentarios afuera de lo que me pidieron, pero esa es la situación global. Muy bien. Vittorio, ¿quieres decir algo? Sí, una sola cosa. Sobre las vacunas china y rusa,
Creo que esta discusión hace parte de una confrontación estratégica geopolítica entre los países en general. Y para mí, como médico y como investigador, es muy difícil para que yo entienda la cantidad de noticias que escucho para entender la diferencia entre alguna razón ética y una razón política, porque están mezcladas, es difícil de entender. Por ejemplo, la Comisión Europea hasta ahora no discutió nada con Rusia y China. O sea, no podemos discutir porque China y Rusia no presentaron sus vacunas a la Agencia Médica Europea, EMA. Pero por otro lado, algún país europeo, por ejemplo, Hungría, está usando la vacuna rusa. Ya la está usando. Y esto está afuera del acuerdo europeo, pero decidieron usarla porque es más barata y porque es más fácil para almacenar varias dosis, muchas dosis. Y en mi opinión, sería muy útil si nuestra comunidad de activistas del mundo fuera capaz de discutir sobre estas razones geopolíticas y explicar la razón real de una y otra, o sea, la ética y la política, porque no es fácil trabajar dentro de una situación como esta. Por ejemplo, el mismo día en que África del Sur dijo que AstraZeneca no era una vacuna buena para el virus sudafricano, al mismo tiempo los investigadores europeos y las organizaciones de salud dijeron que eso no es verdad. Todo el mundo que usó AstraZeneca dijeron que AstraZeneca estaba bien con todos los tipos de virus, todas las cepas, ¿no? Y eso es una cosa política, no fue una cosa de real, ¿no? Entonces podemos tener un rol muy importante en la comunidad de activistas del mundo. Pregunta para Amir en relación a Canadá. Según mucha información en la media que circula, Canadá supuestamente tiene 4 o 5 veces más para vacunar toda la población de Canadá. ¿Cómo es esto? Incluso la segunda dosis. Entonces, ¿cómo esto se puede explicar? Amir. Amir. ¿Te encuentras? Amir tuvo que salir para su trabajo. Ah, no está. Muy bien. Well, there's one general question and then Hay una pregunta general y les pido algunos comentarios por parte de los panelistas. How significant is the anti-vaxxer movement in each of your countries? ¿Cuál es la importancia de los movimientos antivacuna en sus países? ¿Y cómo está eso? En fin, ¿no? ¿Y cómo se confronta eso con el acceso universal a la vacuna? Sí se confronta. Lina. Voy a responder esta pregunta como una persona que trabaja con la comunidad directamente. Lo que vemos es que esta discusión antivacuna no es de grupos comunitarios. Muchos de los miembros comunitarios están muy organizados en torno a la ciencia y saben de la vacuna como la es. Están muy conocedores de cuáles son las vacunas que existen, cuáles son los efectos.
eficacia. Entonces, tenemos que destacar que ese trabajo comunitarios están funcionando así, están aceptando la vacuna, no hay movimientos contra, comunitariamente hablando. Me gustaría apuntar que, en algún sentido, los antivacunas están trabajando con gente, están tratando contra gente que ha hecho un esfuerzo enorme para llegar hasta la vacuna. Por ejemplo, trabajadores del sexo, trabajadoras del sexo. Mi padre tuvo neumonía, debía estar vacunado contra la neumonía, pero era contra la vacuna contra la neumonía. Entonces, en realidad, con grupos vulnerables, ese tipo de movimiento llama la atención de algunos grupos, por pequeños que sean, que sí ponen atención a eso. Entonces, todo lo que no voy a decir es que me gustaría también decir que hay comunidades. Conocemos la ciencia, las comunidades conocen a la ciencia contra el HIV, conocen la ciencia de la vacuna contra COVID también. Entonces la gente está mucho más conocedora de lo que existe y saben lo que tienen que hacer o lo que quieren hacer. Entonces, un movimiento de abajo hacia arriba es lo que funciona en relación a ser favorable a la vacuna. Hay otras vacunas también que funcionaron en ese sentido. Y muchas vacunas tuvieron efecto concreto contra diversos tipos de endemias que ocurrieron. Entonces, ese movimiento pro vaccina, en realidad, antivacunas, a veces disfraza algunas cosas. Y si algunos países llevaron sus programas de vacuna muy en serio, entonces no sería un problema después. O sea, se necesita haber un programa de vacunación de hecho. Entonces voy a detenerme acá porque es difícil ver comunidades vulnerables que piden vacunas y sus clamores son sombreados por gente anti-vacuna. Entonces, voy a hacer algunos apuntes de finales. Claro que es obvio que estamos en una situación... perdón, estamos con el tiempo prime acá. Entonces, estamos con poco tiempo. Hay gente que habla que hay mutaciones y todo eso. Y esto va a venir de encuentro a las campañas de vacunación en sí en los países. Es fácil entender por qué porque no tenemos flexibilidad en relación a los derechos intelectuales de las vacunas. Y por qué también los gobiernos quieren soportar o dar apoyo a la industria farmacéutica, porque tienen un cierto porcentaje de ganancia en las compras, ¿no? Entonces no es nada fácil este tipo de campaña de licenciamiento compulsorio, abertura de licenciamiento. Entonces, quisiera que ustedes comentaran esto en los comentarios finales de ustedes. ¿Quién quiere ir primero? Jorge. Creo que este debate viene de hace muchos años. Me acuerdo de 2003 que hubo una comisión de salud pública y la discusión sobre innovación y propiedad intelectual
era una cosa que era muy abierta y eso se repite durante años. Incluso el establecimiento de una estrategia global para la innovación y propiedad intelectual, una cosa que fue adoptada por mucha gente y, Sustainable Development Goals. y eso además está dentro de los objetivos del milenio de las Naciones Unidas. Eso ha estado presente, este tipo de debate ha estado presente todo el tiempo, pero la industria farmacéutica siempre, en algunos gobiernos, siempre fue opuesta a discutir la propiedad intelectual, siempre fue opuesta. A la medida de que las instituciones de salud pública las abordan, ¿no? Y quieren mantener ese monopolio, porque esta vacuna no va a ser de una sola dosis y se acabó, ¿no? Muchas veces va a tener que ser repetida en un año, 2 años o no sé en qué periodo, pero la gripe, por ejemplo, se vacunó el mismo día y los mismos fabricantes la dejaron disponible porque muchas personas vacunaron muchos tiempo después de las campañas de vacunación. Así que está pendiente, toda la lucratividad es una cosa constante, no es una cosa de un solo tiro. O sea que continuamos a depender de la industria farmacéutica. Vamos a continuar a depender de la industria farmacéutica, ¿no? Porque vivimos en un modelo capitalista. Pero tenemos que traer esto a un abordaje de salud que como derecho de todos. El acceso universal a los productos, a las licencias, a la tecnología. Eso no cambia. Y ya se cambió la constitución de diversos países, Venezuela, Brasil, para que la salud sea un derecho de todos. Entonces dependemos en diferentes maneras y tratamos de llegar a un consenso sobre eso. Pero estamos avanzando en algunas partes. Eso es normal, es un debate continuo, pero tenemos que defender nuestros principios. Y nuestros principios es defender una liberación de las licencias para expandir la posibilidad de que los países emergentes puedan llegar también a la producción de vacunas para COVID-19 en este momento, pero también tenemos que construir países más fuertes e instituciones más fuertes en países emergentes, y eso todo independiente de las industrias farmacéuticas, ¿no? Entonces, solamente con acuerdos voluntarios es lo que tenemos ahora, ¿m? Pero tenemos también que debatir el licenciamiento obligatorio, y eso abre mano de algunos de los artículos de TRIPS y muchos países con la sociedad civil está defendiendo esto. Muchas gracias. Y ahora, declaraciones muy breves porque nos pasamos mucho del tiempo. Quiero recordarles que el Big Pharma es uno de los prestadores más importantes al público político del Occidente. Es uno de los prestadores de dinero. Por ejemplo, el último candidato a los Estados Unidos fue financiado por ellos. Estuve como miembro del Parlamento Europeo y me acuerdo muy bien que cada vez que teníamos una discusión sobre algunas cosas políticas en relación a los medicamentos, había un fuerte lobby farmacéutico dentro del Parlamento Europeo, con muchos mensajes, con apartheids y, en fin, para convencer a que se cambiaran de idea los que eran contra la industria farmacéutica y sus derechos. Entonces hay una ligación muy importante, muy estrecha entre Big Pharma y muchos de los actores políticos y grupos políticos. En Italia, algunas personas políticas muy importantes, cuando terminan su carrera política, se tornan
empleados a impuestos muy elevados dentro de la industria farmacéutica. Creo que el problema es un problema político, apenas un problema político, y creo que este va a ser uno de los obstáculos más importantes para los próximos años, y no uno de los más importantes, pero es tal vez el más importante problema en los próximos años que vamos a tener que enfrentar. Esta ligación entre la política y los intereses de la industria farmacéutica. Bueno, palabras últimas por Lina. Lo que tengas que decir. Ya nos tardamos, sí. Quiero decir nada más que frecuentemente nos olvidamos de que estas empresas y los lucros dependen de los políticos que lo están soportando, apoyando. Aunque sea por poco tiempo en COVID-19, esto tiene que ser muy trabajado. Es difícil para que los países, los constructores de la política de los países están ligados a esto. Los sistemas de propiedad intelectual históricamente trabajaron contra las personas de países subdesarrollados. Creo que no se puede más ignorar la situación de que los instrumentos de propiedad intelectual dejan para atrás a los países emergentes y su público. Entonces, yo creo que es aquí donde los sistemas de propiedad intelectual, en principio fue creado para el bien social, pero perdieron totalmente ese objetivo y se tornó una cosa abusiva, un sistema abusivo que ha puesto a escondidas los problemas reales que el pueblo sufre. En 2021, creo que cualquier persona, nadie puede decir que lo que nos perturba es la falta de debate en estas áreas sobre lo que hace el sistema de propiedad intelectual hace para las personas de color, las minorías, en fin. Tenemos que crear un sistema sabio que sea más transparente, que reporte mejor sus efectos y sus acciones. Entonces, donde yo me tendría, y como Médicos Sin Fronteras, queremos hacer la distribución subsidiada de cualquier producto. Vimos cómo funciona en India, por ejemplo. No podemos pagar los $70 que cuesta, por ejemplo, para... En fin, la cuestión de que haya una carencia de producción de la vacuna es artificial. Eso ocurrió con otras medicaciones, por ejemplo, contra la meningitis. Ese es el tipo de sistema, el sistema de monopolio, en realidad. Los monopolios trabajan contra las personas en general. Y las comisiones están comenzando a trabajar de manera que cambie esta situación. Gracias, Lina. Quiero agradecerles a todos por sus palabras. Fue un debate muy entusiasmante. Estamos teniendo muchos análisis muy ricos en relación a esta competición. Y vamos a volver con ustedes con un reporte sobre esta discusión habida hoy, que va a ser presentado. Es una discusión muy amplia, en realidad, ¿no? Mucho más amplia de lo que pudimos discutir acá todos.
Es una discusión sobre el capitalismo como un todo y, por lo tanto, vamos a entrar en contacto con todos ustedes y vamos a distribuir este reporte y descubrir cómo vamos a continuar a promover estos debates sobre estos problemas y estas campañas y cómo tenemos que contribuir con lo que está pasando entre los países como un todo. Y cómo podemos trabajar con asuntos de este orden tan emergencial. Los veo pronto, espero. Hasta luego.